Listo. Bueno, les decía que para esta noche, por supuesto, la idea es que compartamos nuestros escritos, si los tenemos, que compartamos un poco nuestro sentipensar, nuestras reflexiones, pero que también se me ocurrió que sería interesante que habláramos sobre la locura y cómo la locura tiene un encuentro con la literatura, cómo resulta que la locura puede ser expresada en el texto literario. ¿Y cómo podríamos nosotros comprender la locura desde nuestros sentipensares? No desde, pues por supuesto haremos aportes de lo que la psicología, el psicoanálisis nos dice, pero también nosotros cómo lo reflexionamos. Y es cómo resulta que la literatura nos permite una entrada a ese lugar escondido en nosotros mismos, porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene un encuentro con la locura. Cada uno de nosotros tiene un encuentro con un espacio que no se quiere encontrar con la realidad, que se ha quedado quizá en otro punto, en otro momento, en un espacio de la memoria, en un espacio donde los fantasmas abundan, digámoslo de esa manera. Y me voy a permitir iniciar con un texto ya que damos lugar a los fantasmas y empezamos a hablar un poco a partir de ese texto y por supuesto de los demás textos que queramos compartir el día de hoy. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Muchas gracias. Entonces, los cuentos que traigo para el día de hoy, para dar excusa e inicio a este encuentro, a esta noche de compartir sentipensares, es de un autor local. No voy a decir su nombre a petición del mismo, sin embargo no me fijé si entre las hojas está. Es un escritor local que hizo parte de un proceso de construcción literaria acá en Bucaramanga entre los años 2006 y 2007. Y a partir de allí pues surge un libro que es publicado con Editorial SIC en 2008. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, pasemos al cuento. Este lo leo después. Este es el primero que quiero dar lectura. Palabras de papá. Les escribo porque necesitaba decirles que extraño mucho a papá. Desde aquella vez no he tenido cabeza para pensar en otra cosa. Su recuerdo me carcome noche y día. No puedo más. Por eso necesito darles todo lo que por eso necesito decirles todo lo que siento. Espero me entiendan. ¿Cómo olvidar sus palabras? ¿Cómo olvidar su forma única de ser, de educarnos y esa forma tan especial de decir las cosas? Extraño su voz, su mirada, su tenacidad. Era como ningún otro padre. A diferencia de lo que puedan pensar, siempre lo amé. Lo que no puedo olvidar son sus palabras. De verdad que extraño sus palabras. No lo odié, solo odié su forma de hablar. Nunca lo hizo, pero nunca lo odié. Solo nunca antes... Perdón. No lo odié, solo odié su forma de hablar. Nunca lo hizo, pero nunca lo odié. Solo a nunca antes oídos. Repetidos golpes sobre la puerta. Repetidos golpes sobre la puerta Recording de in su cuarto. progress. Repetidos golpes sobre la puerta de su cuarto,
como cuando alguien llega con desespero y con intensos golpes de auxilio desea ser socorrido. Un pum, 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 desesperante. Un pum, pum, pum incesante. El mozo inmóvil, sin decir palabra, permanecía inerte, petrificado, mientras los golpes seguían colisionando y cada vez con mayor fuerza sobre la puerta. Las paredes retumbaban anunciando el sonido de la muerte y su corazón colapsaba con rapidez, unido al ensordecedor golpeteo de la puerta. Sí, perdón, no. No había estado leyendo bien. Yo sí dije. Bueno, me devuelvo. No lo odié, solo odié su forma de hablar. Nunca lo hizo, pero nunca lo odié. Solo a su maldito silencio. Sin embargo, papá siempre estaba junto a nosotros, pero yo nunca odié a papá. ¿Cómo odiarlo si él era mi padre? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo sacármelo de la cabeza si siempre estuvo allí, pero sin palabras? Maldito papá, ¿por qué nunca dijo nada? Tantas cosas esperadas y tanto silencio que pronunciaba. Maldito papá, nunca lo odié, solo odié su silencio. Maldito silencio que me carcomía cada vez que estaba allí. Aquel día ocurrió algo extraño. Una idea desatinada se apoderó de mi mente. Solo corría el deseo persistente de matarlo. No sé cómo entró esa idea en mi cabeza. Se afianzaba fuertemente tras cada minuto que pasaba. Lo único que pensé que podía hacer era quitarle su lengua, su larga e inútil lengua, y verlo desangrar deseando utilizarla. Era tarde. Nunca lo hizo cuando lo necesité. Espero me entiendan que si maté a papá fue porque no lo odiaba a él. Nunca lo odié. Solo odié sus palabras. Ahora que se fue, no dejo de extrañar sus palabras. Esas palabras sigilosas y mudas. Extraño ese silencio que siempre pronunció. ¿Cómo extraño su silencio? Desde aquella vez no he dejado de escuchar esas palabras que tanto esperé y nunca pronunció. Ahora me habla de verdad, ahora que se ha ido, no dejo de escuchar su voz. Todos los días, a toda hora, mientras pienso, mientras duermo, mientras... Escucho sus palabras susurrando en mi oído, diciendo lo que tanto deseé oír. Me ha vuelto loco. Ya no soporto esas palabras que siempre deseé que dijera. Ahora extraño su silencio. Y les escribo porque quiero decirles que extraño tanto a papá que he decidido ir a buscarlo para no extrañar más sus mudas palabras. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué tal la Ahorita locura? hasta el final me dejó, uy, ¿Cómo te hizo sentir el cuento, Anita? pues en un momento como que dije, uy, sí, el papá, porque la figura del padre, pues a mí personalmente es la que me ha acompañado, ¿sí? Siempre he vivido con mi papá Ujú. y él no ha sido como que de muchas palabras, tampoco así. Entonces, de cierta manera, como que me familiaricé con el escritor, pero ya al final no. Ya cuando lo matan, no, tampoco. Sí, sí, pero, uy, ese final como que cuando dice que se va a buscarlo, es como todo lo que hizo lo llevó como al suicidio, ¿sí? Entendí. O bueno, Sí, eso, sí, tal cual. Porque mira que ese lugar de la locura que presenta, yo presento primero el análisis de la locura que presenta el cuento, ¿sí? Para luego lograr analizar la locura del escritor. La locura del cuento, en cuanto a cuento, pues nos habla de un personaje
que, que primero no soporta el silencio de su padre, ¿sí? Porque arranca diciendo extraño las palabras de papá. Y esas palabras de papá eran el silencio al final. Es hasta después que clarifica ese lugar del silencio. Y como resulta que el papá no le hablaba, como resulta que el papá estaba siempre ahí, pero jamás decía nada, entonces lo mata, lo asesina, quitándole la lengua. Eso da un lugar a la locura, ¿sí? Porque no nos permite el encuentro de aquello que consideramos adecuado socialmente, ¿sí? Que sin importar si resulta que papá te habla o no, te quiere o no, te expresa lo que siente, lo que piensa o no, pues la idea es que no dé lugar a que lo asesines. Y menos de la forma en la que el personaje lo describe, degollándole, sacando la lengua y verlo cómo muere mientras intenta usar su lengua, deseando que use su lengua. Luego, cómo resulta que el personaje, eh, ya tras haber asesinado a su padre, ahora la locura lo lleva a escucharlo. ¿Sí? Ese fantasma que era un poco lo que enunciaba al principio, de cómo resulta que la locura está asociada a procesos de otro momento, cómo resulta que la locura está asociada a instantes que se quedan estáticos en algún lugar de la memoria, del inconsciente, que luego se apoderan del sujeto. Entonces el personaje, después del asesinato de su padre, como producto sí, como reacción psíquica ante el hecho macabro, pues entonces no permite que el padre muera, se lo presenta, se lo da todo el tiempo. Y hace que entonces empiece a escucharlo. Y todo aquello que deseó escuchar alguna vez de su padre, empiece a escucharlo. Por eso yo hablaba de los fantasmas, pero los fantasmas acá no los vamos a comprender como esos fantasmas fácticos que de pronto nuestras tradiciones culturales nos han hecho pensar, o las religiones o las creencias ya personales de cada quien nos den lugar a que pueda existir, sino vamos a hablar de los fantasmas como un lugar en la memoria, como un lugar eh, que ya no existe, pero que quizá fue, o que se fantaseó. ¿Sí? Ese va a ser el fantasma psíquico, que da cuenta de este fantasma que se le aparece al personaje, para decirle aquello que deseó escuchar, porque nunca lo escuchó. Entonces es su psiquismo, es su fantasma el que lo produce. Nos da cuenta que este personaje, en medio de esta locura, en algún momento fantasea con que su padre le hable y fantasea las palabras que deseaba escuchar de su padre. Pero como el padre jamás las pronuncia, solo tras la muerte del mismo él empieza a pronunciárselas a sí mismo, hasta que ya desea al padre real, al padre que él asesina, porque era un padre silencioso, era un padre que no hablaba. Por eso va a buscarlo después, porque ya no soporta al padre de su fantasía, ya no soporta de alguna manera al padre que él deseó, que era el padre que le hablaba. Prefiere ir a buscar a su padre, el real, en la muerte, y se suicida. Entonces, la locura del personaje nos muestra un personaje alejado de la realidad, nos muestra un personaje eh, con unas formas de resolución psíquica que no vamos a considerar idóneas, adecuadas. eh, sí, que no resulta adecuado
este lugar de la locura. Entonces, sencillamente da lugar a que el personaje se aleje de la realidad, tenga que desaparecer de alguna manera. Hola Carolina, buena noche. Bueno, por supuesto te comento si eres nueva en el espacio. Hola, hola, si eres nueva en el espacio te cuento que acá compartimos pensamientos, sentimientos, literatura, textos propios, textos de otros que nos permitan sentir, pensar y encontrarnos con una forma de ver la realidad, con una forma de expresar lo humano. Se vale participar, se vale no participar, se vale escucharnos. En fin, bienvenida a este espacio. Bueno, entonces esa locura que nos plantea el personaje, pues es un personaje que se va alejando de la realidad. Eh, y ahora yo me planteo la locura del escritor, ¿sí? Porque cómo resulta que la literatura nos encuentra con, cómo resulta que la literatura nos encuentra con nuestros fantasmas también. Yo me pregunto si resulta que el autor decidió sencillamente escribir en el cuento lo que en sus fantasías no podía realizar. Sí, me pregunto si esta forma de expresión a partir del cuento es una forma que encuentran, o la literatura, la expresión en la literatura, es una forma que encuentran los literatos para poder realizar aquello que en sus fantasías no se atreven, o para realizar aquello que en la realidad no sería posible. Si es un lugar la literatura para encontrarnos con nuestra locura y dejarla andar en un lugar, en un espacio seguro. ¿Será posible que algo pasara en la relación de el escritor con su padre? ¿Será posible que las fantasías de asesinarle, las fantasías de suicidarse, estuvieron presentes en algún momento de la vida? Quizá, quizá sí, quizá no, ¿sí? Porque igual este planteamiento de analizarnos y de encontrar al autor en medio del cuento, pues son solo las fantasías que nosotros nos podemos plantear al analizar los textos. Ya tendríamos que tener directamente al autor del texto para poderle preguntar y saber qué fue de él, qué pensó, qué no pensó, qué sintió, qué no sintió. Pero sí definitivamente va a existir un anclaje, un enlace entre la locura personal y la locura de nuestros personajes cuando escribimos. Pero vamos a entender esa locura personal no como la psicosis, ¿sí? No como aquel sujeto que no se encuentra con la realidad, que alucina, que, que tiene paranoia o que tiene un comportamiento desorganizado y va por la calle creyendo que encuentra amigos imaginarios, etcétera, etcétera. No, esa no es la locura, esa es una psicosis. La locura la tenemos todos en algún punto. La locura es ese punto que todos sentimos cuando necesitamos fantasear algo tratando de que sea real. La locura es vivida por el autor del texto cuando construye su cuento y se atreve a pensar cómo mata a su padre y cómo se suicida y se refleja en el personaje. La locura nos da cuando tenemos un problema, por ejemplo, y repetimos varias veces en nuestra mente el mismo problema, tratando de resolverlo, tratando de que fuera diferente. La locura nos da cuando
repetimos qué le hubiéramos dicho a alguien y tratamos de sentir la satisfacción de haberlo dicho, aun cuando no lo dijimos. Esa locura del desencuentro con la realidad, del desencuentro con los lazos sociales, es lo que vamos a entender como locura, ese desencuentro momentáneo, ese espacio que todos los seres humanos tenemos en donde una parte nuestra prefiere convivir con lo que no es real. Permitámonos leer entonces el segundo cuento que les traigo sobre la locura para permitir comprender un poco más esa relación, ese encuentro entre los textos de la locura y la locura de lo humano. La muerte toca a la puerta y no tiene rostro. Seguía mirándolo. Sus ojos palpitantes no perdían movimiento alguno de su cuerpo. El mozo sentía la presencia extraña y escalofriante de una sombra. ¿Cómo no sentir un miedo estremecedor estando solo en una casa acompañada de un gran vacío? Múltiples cuartos desolados y un gran zaguán que dirigía el camino a cada uno de los sitios de la inmensa casa. Ayer, mientras acomodaba algunos libros sobre el stand, de nuevo sintió ese frío estremecedor que anuncia algo indeseable. Esos ojos sobre su ser, como queriendo saber más de él. El mozo, con un leve temor que le hacía sentir una presencia extraña en la inmensa casa, se percata de cerrar con fuerza cada una de las ventanas que unen el exterior con el interior de la casa. Él sabe que hay algo, él sabe que hay algo extraño, en especial desde que su patrón, don Jacobo, falleció. Desde entonces se escuchan ruidos extraños, objetos que caen, puertas que se abren, sombras que se mueven, susurros furfulantes que rodean el interior de la casa, sonidos que se pierden en la nada y que alertan una extraña presencia que solo se hace evidente con aquel frío, producto de helados vientos que aparecen de la nada. Mientras el mozo continúa realizando sus habituales tareas, aún después de la muerte de don Jacobo, cosas extrañas le sucedían. Donde él limpiaba, a los pocos segundos se ensuciaba. Donde ordenaba, en instantes se desordenaba. El mozo perdido entre los nervios que lo carcomían por dentro, se repetía entre dientes chocantes. Esto debe ser producto de la imaginación, dejando prever una pequeña sombra de temor que lo inmovilizaba y se hacía presente en un tic inquieto y titilante. Esto debe ser producto de la imaginación, dejando prever una pequeña sombra de temor que lo inmovilizaba y se hacía presente en un tic inquieto y titilante sobre su ojo izquierdo que delataba las mentiras de sus palabras. Esto debe ser producto de mi imaginación, repetía. Se metía y volvía a sus labores negando todo suceso extraño. Así transcurrieron unos cuantos días y el mozo se acostumbraba a aquellas rarezas de la casa. Se estaba convenciendo que aquello no era más que fantasías. Un domingo, en el que permanecía descansando en su cuarto,
Fuera de sus labores cotidianas, su rostro manifestaba un sueño profundo, suave y placentero, del cual no hubiese querido despertar jamás. En ese instante, de súbita manera, el buen sueño se ve entorpecido por un salto desapercibido y agitado del mozo, con la mirada bastante extraviada. No lograba comprender lo que acontecía. Estruendosos y fuertes sonidos, nunca antes oídos, repetidos golpes sobre la puerta de su cuarto, como cuando alguien llega con desespero y con intensos golpes de auxilio desea ser socorrido. Un pum, pum, pum desesperante. Un pum, pum, pum incesante. El mozo inmóvil, sin decir palabra, permanecía inerte, petrificado, mientras los golpes seguían colisionando y cada vez con mayor fuerza sobre la puerta. Las paredes retumbaban anunciando el sonido de la muerte y su corazón colapsaba con rapidez. Unido al ensordecedor golpeteo de la puerta, petrificado, no se atrevía a abrir ni a pensar siquiera de qué se trataba. Solo acudió a aferrarse contra su cama como soporte de su existencia, pues una presencia fría, estremecedora y desolada, como queriendo anunciar la llegada de la muerte, tocaba su puerta, queriendo decir aquí estoy y aquí me quedo. Al otro día, con los nervios destrozados, los ojos teñidos de sangre por el insomnio que no permitió que sus ojos se desviaran, por aquella presencia merodeaba por los alrededores de su cuarto. Los golpes cesan, se, desvane- se desvanecen, y el mozo con su figura demacrada sospecha que era el fin del martirio. Se ha ido, dice susurrante. Dirige la mirada hacia la puerta. Con una contracción general del rostro observa la puerta que se encuentra entreabierta y de inmediato su cuerpo se desvanece en un horror profundo. Instintivamente opta por cerrar los ojos, como queriendo vivir un sueño o tal vez una pesadilla. Luego de un par de minutos el cuarto se ha llenado de una terrible helada. El mozo, con gran sigilo, abre los ojos esperando que todo haya terminado. Sus pupilas pálidas se extienden en el mismo instante en que observa frente a su rostro unos enormes ojos que le miran fijamente. Su corazón salta, el pánico lo aborda, llevándolo al delirio y gritando con demencia: ¡No! ¡Lárgate! ¡No! ¡No quiero! Un sonido espasmódico acompañado de ahogo se acentúa con fuerza sobre él. Latidos opacos, susurros de auxilio que saltan del corazón con deseos de sucumbir. El mozo cae sobre el piso, amortiguando el golpe con su cuerpo. Abre los ojos. Lo primero que encuentra es el piso que lo soporta. Aturdido y abrumado intenta restablecer su cuerpo, pero al extremo del cuarto, en el mismo lugar, continúa aquella figura. Ojos palpitantes que oscurecen la existencia y muestran una luz profunda que guía una lama negra que lo posee. Lo mira con gran persistencia, lo mira y nunca deja de hacerlo, y él postrado en el piso solo observa a su alrededor pidiendo ayuda, pero las paredes siempre han estado sordas, aun cuando les ha gritado innumerables veces. La petrificante mirada que penetra queriendo tragarse su alma, observa cada vez su figura con minucioso detalle y sedienta de hambre, como queriéndoselo comer a pedazos, paso a paso, pierna a pierna, brazo a brazo, ojo a ojo, poco a poco. Él sigue allí. El mozo sabe que su vida corre peligro, sabe que la muerte está cerca, simplemente se arrastra hacia la esquina del cuarto que de repente se torna ambarina y sucia. Expele un olor no poco cotidiano, como animal putrefacto que yace muerto. Él ya hace parte de aquel olor. El mozo lanza la mano directo a la mesa que acompaña a la alcoba, queriendo sacar algo agitado, queriendo
sacar algo agitado y en ausencia de la armonía de sus movimientos, golpea todo. Los movimientos torpes no logran encontrar lo que buscaba. La figura extraña lo persigue, lo acecha y se le impone amenazante. Él se altera y sus ojos se perturban, como tratando de escapar de la oscura figura que le amenaza. Siente con mayor intensidad un expansivo frío que hace entorpecer sus movimientos. Él logra atrapar entre sus manos algo, algo que pudo sustraer del cajón. Los latidos se hacen más fuertes, la respiración se ausenta con urgencia y su fuerza desaparece lentamente en medio de un pánico estremecedor. Pone los pies sobre el suelo, levanta la mirada, sonríe y deja escapar una carcajada que anuncia el temor radiante que se apodera de su cuerpo. Sonrisas temerosas acompañadas de lágrimas temblorosas. Cae de manera estrepitosa sobre sus rodillas, recibiendo una potente corriente entre su cuerpo. Mira fijamente la figura que sigue presente en el mismo lugar. Sus ojos lo siguen mirando con desafío, les hablan con un tono amenazante. No lo resiste más. Toma con firmeza aquel objeto que sustrajo de la mesa. Le apunta directo en la sien. Su dedo se resbala entre el gatillo y sus ojos se cierran tras un fuerte ruido que retumba en sus oídos. Abre los ojos. La imagen desfragmentada en diminutos pedazos de espejos caen al piso súbitamente. Oscilante recoge un gran pedazo de vidrio. Lo observa para confirmar la ausencia de aquella figura, pero su mirada aparece de repente anunciando la eterna presencia de la muerte. Fin. Otra historia de locura. Bueno, si en algún momento quieren participar, quieren decir algo, eh, me interrumpen, levantan la mano, en fin. Mientras tanto, yo sigo hablando alrededor de la locura. A mí al principio esta se me hizo como una película. Sí, ¿verdad? De por sí creo que está construido con ese fin. Creo que el Sí, autor lo construyó con el fin de recrear muchas imágenes. Todo el tiempo está construyendo imágenes de tal forma que nosotros fantaseemos lo que va ocurriendo. Bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó contigo mientras ibas recreando la película? se parece a varias series. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, como que me hizo recordar a varias series, o sea, que Ah, tienen así como la misma, no sé, como secuencia, ¿no? ajá, ¿a cuáles? La maldición de Hill House, creo que se llama. Es que mi inglés no está muy bueno. Bueno, Ni idea. el caso es que sí, me hizo como que más que estuviera simplemente como que leyendo, era como los guiones de una película. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, y que también es interesante mencionarlo. En otros momentos en este mismo espacio hemos hablado sobre la intencionalidad del escritor, sobre lo que el escritor se plantea eh, al escribir y cómo resulta que parte de la intencionalidad del escritor está en qué recrea, ¿sí? En qué pasa en su lector. ¿Sí? Y a partir de lo que espera que suceda en el lector escribe. En algunos momentos conversábamos de si resulta que era válido que el escritor se planteara esas estrategias para generar unas respuestas directas en su lector o sencillamente debía escribir a partir de una naturaleza innata o de un fluir, ¿sí? Sin ninguna estrategia de escritura. En su momento pues teníamos varios argumentos. Yo personalmente pienso que es absolutamente válido, que creo que hace parte de esa propuesta de conexión que desarrolla el escritor con su escrito. Porque creo que de alguna manera ese escritor cuando está escribiendo, pues piensa en quien lo lee. Eh, Me recuerda en este momento un poco, bueno, ya,
ahorita seguir hablando de la locura del texto. Me recuerda, bueno, y esto también implica un punto de esa locura, porque el escritor piensa en un alguien que no conoce, en un alguien que no está presente, pero que imagina, fantasea, lo va a leer, e imagina, fantasea, se va a sentir de una u otra manera. Eh, y eso es parte de esa locura habitual, normal en cada uno de nosotros, y es la locura de la fantasía. Y recordaba en este momento también, leíamos en algún momento algunos fragmentos del último libro de Héctor Abad Faciolince, en donde él lo que hace es presentar sus diarios. Él presenta diarios que empezó a escribir antes de que pensara en que podría llegar a ser un escritor de renombre como lo es actualmente, pues actualmente es uno de los escritores con mayor renombre en Colombia, ¿no? Los escritores colombianos con mayor renombre y con mayor cantidad de ventas. Eh, y leíamos cómo él en esos diarios que escribió sin el afán de ser leídos por nadie, él dice, aun cuando esto no lo escribo para nadie, te imagino, lector. Sí, te imagino escudriñando a escondidas. ¿Acaso qué quieres encontrar acá? Sí, ¿qué es lo que tú haces acá? O quizá me imagino a mí mucho más viejo, rememorando esto a partir de estas letras, rememorando cómo me sentía, cómo me veía. Eh, Carolina, no lo mencioné. El autor de este cuento que acabas de escuchar es un autor bugumangués. eh, no es un autor reconocido por petición del escritor, no menciono su nombre, em, que participó en un proceso entre los años 2006 y 2007 y 2008, de construcción creativa, y se publica un libro, producto de esos procesos, junto con otros escritores. Sí, pero a solicitud del mismo escritor no doy el nombre. Bueno, entonces, ¿cómo resulta que Héctor Abad en sus diarios menciona a quien podría ser su lector? Menciona a quien podría ser su lector, aun cuando él escribía sus diarios para no ser leídos por nadie. Entonces él también dice allí, bueno, será mi esposa, Irene se llamaba su esposa en ese momento. Irene, serás tú que estás acá rebuscando, que quisieras encontrar, o algún hijo o hija mía que tengan un futuro tratando de encontrar a su padre porque quizá no me ha encontrado o porque sencillamente, como la picardía de la inocencia, quiere encontrar algo prohibido en aquel que le pone normas. ¿Qué quieres encontrar? Bueno, él fantasea un poco allí en medio de su escrito sobre quien pudiera leerle. Y es que definitivamente este espacio de fantasear al lector y cómo podría ser ese vínculo con ese lector que no hace parte sino de la fantasía del escritor, es un espacio de encuentro con la locura. Porque es hacer de algo fáctico, el escrito es un algo fáctico, con base en un proceso meramente fantaseado, que implica un desencuentro con la realidad, porque no es posible saber quién le va a leer, no es posible asumir que alguien le va a leer. Y aún así se escribe pensando en qué va a sentir, en qué va a pensar ese otro, que nunca se va a conocer, pero que aún así se asume un lugar de encuentro, una forma vincular con ese lector. Entonces, tal cual como lo decíamos, eh, el escritor seguramente plantea como estrategia el hecho de ser escuchado como si fuera una película, porque plantea muchas imágenes, imágenes de suspenso, ¿sí? Como hay una figura aterradora, como lo que limpia luego se ensucia, las puertas que cierra luego se abren, y permite que el lector vaya imaginando esa serie de secuencias para producir unas emociones de suspenso, de, de intriga, para terminar diciendo que está frente al espejo
y que le ha disparado a la figura del espejo y que luego la figura desapareció, ¿sí? Porque el espejo ha caído. Entonces la figura se cae con los pedazos de vidrio, pero que luego al recoger uno de los pedazos y acercarlo, se da cuenta que la figura allí aparece y que parece que siempre le va a acompañar y le da el nombre de la figura de la muerte. Es como resulta, entonces allí plantea pues varias posibilidades. Me imagino que este cuento hace parte también dentro de la locura del escritor, un escritor que se plantea el lugar de la muerte, porque miren que tenemos dos cuentos sobre la muerte, que se plantea un lugar de la muerte con unas reflexiones bien interesantes, porque en un punto plantea la muerte del padre, la muerte del sí mismo, pero también el encuentro en la muerte, como el lugar del encuentro, ¿sí? La forma para volver a encontrar al padre deseado. Primero fue matándolo y luego suicidándose él para encontrarlo. Y luego acá un proceso de la muerte, de una muerte que siempre persigue y que se refleja en medio de la imagen. La muerte es el mismo, la muerte es el mismo mozo, que probablemente ha entrado en locura a partir de la muerte de su patrón, don Jacobo, o puede ser que ni siquiera don Jacobo haya existido, por ejemplo. Puede ser que haya sido una persona absolutamente solitaria que se planteó en el lugar de mozo que trabajaba para alguien y que se asustaba ante su misma imagen, porque en un primer momento harían parecer que el fantasma que persigue, el fantasma que asusta, es el del dueño, es el de don Jacobo. Entonces posiblemente el mismo mozo es el mismo señor Jacobo, quien habría presumido su muerte con antelación. Y por eso al verse su imagen al espejo, da cuenta de que lo persigue la muerte, es decir, el Jacobo muerto, que podría ser no el mozo, el que está ahí vivo, sino el mismo señor Jacobo, quien habría asumido que se había muerto y entonces se habría configurado como el mozo de la casa. Sí, todas esas preguntas son posibles alrededor de un tipo de cuentos como este, que plantean un montón de realidades posibles, un montón de locura, ¿ya? Entendida como el desencuentro con la realidad, como el encuentro con la fantasía y donde todo es absolutamente posible, donde todo tiene un lugar. Entonces también nos habla de la locura del escritor, porque nos implica entonces un escritor que cavilaba mucho alrededor de la muerte, un escritor que planteaba la locura como un lugar apasionante de alguna manera. ¿Sí? Como resulta que la muerte y sus diversas emociones y sus diversas fantasías le resultan un lugar apasionante porque escribe, miren que sus dos cuentos publicados están alrededor de la muerte, entonces le parece un lugar fascinante ese lugar de la muerte y habla de la misma locura del autor. Sí es cierto que no podemos hacer un análisis de la estructura psíquica del autor a partir de sus textos, porque eso no es posible. Sí es posible que nosotros escribamos, ¿sí? Que nosotros demos un encuentro con nuestra fantasía, con nuestra locura, intentando fantasear lo que ha fantaseado el autor mismo. Espero hacerme entender. Es decir, todo esto, análisis sobre la locura del autor, sobre la locura de sus personajes, que yo realizo, que nosotros realizamos cuando fantaseamos, cuando nos permitimos sentir, es la locura del lector, porque es el encuentro de la fantasía del lector. Por ello, entonces, la forma en la que planteé al comienzo este espacio, y es cómo resulta que la literatura nos da un encuentro con la locura subjetiva, tanto para el escritor cuando la escribe, como para el lector cuando la lee. Porque el lector se va a encontrar con un mundo de fantasía, le va a permitir salirse de su realidad de manera controlada, de manera saludable, digámoslo de esa manera,
Sí que es un encuentro con la locura saludable, porque cuando leemos también nos encontramos con nuestros temores, con nuestras fantasías, con nuestros fantasmas, recordando que hablamos aquí del fantasma no de esa forma cultural, sino de un fantasma como algo que se ubica dentro de nuestro inconsciente, algo que se ubica dentro de nuestra memoria y siempre va a aparecer, entonces se ubica atemporal, ¿sí? Algo que siempre vuelve y retorna y aparece y asusta, y la lectura nos permite encontrarnos también con nuestros fantasmas, con nuestras Como, fantasías. Dale, como Anita. escapar de la realidad, ¿no? Sí, exactamente. Es escapar un poco de la realidad. Ujú. Y allí nos da encuentro con la locura. Bueno, voy a permitirme también. Anita, ¿tú por si acaso tienes algún texto propio que quieras compartir? No, profe, aún no. Ok, no te preocupes. Yo me voy a permitir, en medio de la locura, compartir un texto propio que da cuenta del desencuentro de la realidad. Un segundo. Un segundo que mi computadora hoy está súper veloz. Ya varios días anda así. ¿Verdad? Ya necesita vacaciones la computadora. Ya Está en también su locura también. está en su locura también, tal cual. La computadora ya también está en su locura. Bueno, les voy a compartir. Este es un poema que escribí hace bastante tiempo, de un par de años, y que da cuenta de la locura en el sentir, en el pensar y en el escribir. De madrugada. El tiempo tiene una pluma misteriosa. Escribe en semánticas ilegibles, con tintas de instantes que solo pueden ser interpretadas en la memoria. En minutos fueron desapareciendo sus ojos, su sonrisa, sus palabras ya no tenían sonido. Así, en segundos su presencia era el silencio que daba cuenta de su existencia. Un aroma que fue, que quizá fue, que pudo no ser, tan verdad como se decida. Así caminaron en la distancia un hombre y una mujer que se han amado durante más años que la vida conocida, tan surreales que son un viento de sonrisa en medio de una madrugada hecha de llanto. Humanos de otro tiempo tan comunes que ya han sido, y hoy en día son una ilusión que en un pasado eran certezas. El tiempo no ha sido hecho de segundos, está compuesto de significados inventados, esos que le dan soporte a los minutos que no han llegado, en medio de la mentira, la fantasía y la realidad, su presencia. ¿Qué hace tan difícil interpretar en estos tiempos de incertidumbre? El amor y la realidad son promesas que se diluyeron con el tiempo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En los recuerdos un reloj va dictando su rostro de ángel. Las horas, los días siguen su curso, marcando las palabras dichas, los abrazos compartidos, las certezas que no se dijeron y las fantasías que reemplazaban la realidad. Ahora es de nuevo la madrugada, el punto en que no se reconoce el ayer del mañana.
en el mismo espacio en que un abrazo intentó soportar su incertidumbre, únicamente la memoria del tiempo que aún no es sabrá reconocer aquello que quizá fue. Este es tal cual un escrito desde la locura. Excelente, profe. Muchas gracias, Carolina. Está muy bueno, sí, profe. ¿Te gustó, Anita? Y es que cuando uno habla del tiempo, uy, es que parece mentira. A mí me parece que a veces el tiempo no es real. Bueno, eso tal cual nos da un lugar a la locura y es que tal cual nos plantea la irrealidad de la realidad, ¿sí? De cómo Sí, resulta que la realidad tiene estructura de ficción, como diría el señor Lacan. De cómo resulta que ujú, aquello que pensamos que es al final no lo es tanto. Pero no podemos dejar que eso se nos note, ¿eh? Sí, no, por la vida hay que andar seguros, ¿sí? Debemos saber qué día es hoy, debemos saber qué día es mañana y que mañana tenemos clase, ¿sí? Debemos estar seguros del tiempo, seguros de lo que nos pasa, seguros de lo que sucede, aun cuando una parte nuestra siga preguntándose si esto es real, ¿sí? Y de por sí este texto lo plantea, miren, justamente está escrito en la madrugada, el momento en donde no se sabe si fue ayer o mañana, pero y esa frase definitivamente, fue, y no, no lo había pensado de esa manera, pero sí, uno como que cuando, digamos, uno se acuesta, digamos, a las 3 de la mañana, uno no sabe si decir, no, temprano o tarde. exacto, exacto, ¿sí? Es un punto del tiempo que si está muy bien establecido teóricamente, digámoslo así, ¿sí? Subjetivamente en la interpretación, en el sentir, en la experiencia humana, definir ese punto del tiempo es sumamente complejo. En medio de la madrugada no se sabe si fue ayer o mañana o de qué hoy estamos hablando. Sí, está súper bueno, no lo había pensado nunca de esa manera. Eh, por ejemplo, que también cuestiona el lugar de la presencia y cómo resulta que todo tiene significado solo a futuro, porque resulta que los significados en el aquí y ahora no se sabe. Sí, solo esto tendrá sentido cuando la memoria actúe. Y de por sí arranca hablando de la memoria, porque resulta que lo que tendrá el hoy, el instante de este momento, solo tendrá lugar de sentido a partir de que lo comprendamos a futuro. Pero el futuro no existe. Y cuando ya tenga sentido, cuando ya lo comprendamos, esto que ya será el pasado, habrá dejado de existir. Porque al final no actuamos sobre lo presente, sino sobre lo comprendido. Y eso ya es un lugar de pasado. Y allí plantea cómo resulta que una experiencia vivida, que fue sentida de una manera, no se sabe si es real o no. Y qué otra cosa que mayor locura que lo que se siente en un encuentro. No sabes si es real, no sabes si esos que estás sintiendo realmente lo quieres sentir, si va a llegar a algún lado o no, si la otra persona lo sintió o no, o si tú estás seguro de lo que sentiste o no. De tal forma que la verdad no existirá en el presente, aun cuando sea en el presente cuando se siente. La verdad existirá en el futuro, aun cuando ya en ese futuro esa realidad ya haya dejado de existir y seguramente ya en el futuro ya no importe, porque ya pasó. Entonces nos habla de la locura del humano, de cómo resulta que la realidad tiene estructura de ficción y la literatura nos permite encontrarnos con esa realidad, con esa locura. Eso me suena como muy filosófico, profe. O sea, es, pero no es, pero será, pero no será, pero fue, pero
Entonces ahí es como ese juego de palabras chévere. Me gusta mucho. Es que eso es lo humano, Carolina. Desde, Sí, sí, es como cuando uno va o pasa tiempo con una persona, con la familia, o bueno, no sé, a mí me pasa que después, ya aquí sola en mi cuarto, como que digo, uy, ¿en serio hice eso? ¿En serio estuve con ellos? ¿Pasó? Es, no, súper y interesante. se vive pero en la memoria. Sí, Y, es y como que nosotros vivimos de recuerdos nomás. exacto. Y resulta que aquello que se vivió de una manera, pero se recuerda de otra. Y si te pones a Ujú. reflexionarlo mucho, dices, eso que tú dices, y es pucha. O sea, eso pasó, bueno, yo lo sentí así, pero ahora lo recuerdo así. Sí, Y y es después, que el tiempo es tan interesante. sí, muy de acuerdo. Y después con el tiempo, de nuevo se recuerda absolutamente diferente. Así que Y que digamos uno aquí ahora digamos tiene un trabajo y está súper enfocado, uy, no tengo que hacerlo, qué tales y tales, pero ya luego pasa el tiempo y uno se acuerda y dije, uy, no, en serio me preocupaba por esto. bueno, por ejemplo, tal cual, tal cual. Por ello la locura es absolutamente normal. De nuevo lo digo, no la psicosis, pero sí la locura. Sí esos espacios de desencuentro, de irrealidad, aunque todos los escondemos y todos debemos esconderlos, porque no podemos comportarnos socialmente de acuerdo a la locura. Por eso todos escondemos lo que es absolutamente real para todos, que no se sabe muy bien y que nadie está absolutamente seguro de nada, pero hay que esconderlo. Ante ello, hay un poema olvidé el nombre, es un poeta negro. No, lo olvidé. Ay, Dios mío, ahora se me va a quedar ahí tratando de recordar quién era. Y él tiene un cuento sobre esto que todos somos pero todos escondemos. Y te plantea una metáfora muy interesante. Es como resulta que todos cagamos. Todos vamos al baño, absolutamente todos. Todos defecamos, pero nadie lo acepta. Nadie habla de eso. Aun cuando es algo que nos une a todos, que todos compartimos, que nos da intereses comunes, nadie quiere hablar de eso. Porque aun cuando todos hemos cagado, hay que ocultarlo muy bien. Hay que limpiarse muy pero muy bien para que no vaya a dejar rastros. Y hay que perfumarse y hay que lavarse para que parezca que eso que es absolutamente normal para todos, nunca ha sucedido. Así es la locura también, como una cagada. Listo, hasta aquí llegamos la noche de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Espero hayamos logrado compartir sentipensares, eh, disfrutar de este encuentro asincrónico y remoto que nos permite la psicología, el psicoanálisis y la literatura. Nos volvemos a encontrar a la misma hora por el mismo canal dentro de, no, en 8 días no porque es festivo, entonces en 15 días de nuevo. Un abrazo Anita, un abrazo Carolina y para los que nos vean desde YouTube. Chao, chao. Vale, profe, muchas gracias. Muy interesante hoy todo. Gracias a ti, cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.